Me lo cambiaron de lugar. Bueno, empezamos, chicos. La idea es presentar el TP para contarles un poco lo que van a recibir. Van a recibir un PDF, también va a haber un video explicativo y los archivos para hacer el TP. El trabajo consiste en un juego, en implementar un juego para escribir palabras rápidamente, y el usuario debería escribir la mayor cantidad de palabras en un minuto más o menos, que son 60 segundos. Entonces, ¿cuáles son las reglas del juego? Que en esos 60 segundos se escriba la mayor cantidad de palabras. Todo el tiempo aparecen palabras nuevas que van cayendo en la pantalla de arriba hacia abajo, y con esas sílabas que van apareciendo se deben formar palabras. A veces puede ser que salga una palabra completa corta, entonces bueno, se puede aprovechar. Pero si ven dos sílabas, por ejemplo, CA, MA, y pueden formar cama, forman la palabra cama. Y eso va acumulando puntaje. Entonces, por un lado está el tiempo y el puntaje. Bien, ¿qué es lo que ya está implementado? El programa principal, que tiene una variable tipo lista que guarda las palabras que están en pantalla. Y las letras están divididas en 3 grupos, que son vocales, consonantes comunes y consonantes difíciles. Bien, otra característica, el programa va a presentar palabras al azar, ¿sí? Y las toma desde un archivo TXT, que ahora vamos a ver un poco cuáles son los archivos que se usan. Estamos usando una biblioteca que se llama Pygame, que es para videojuegos con Python. Y es muy buena, tiene muchas cosas ya resueltas. La posición 00 de la pantalla es el vértice superior izquierdo, ¿sí? O sea, como una coordenada de X y de Y. ¿Qué es lo que falta implementar? Falta implementar varias funciones, creo que son como 8. Entonces, por ejemplo, la función, creo que es, sí, hay una función que se llama init nombres, y carga nombres leyendo el archivo TXT. La función nuevo nombres, hay una función actualizar, por ejemplo, que tiene 3 parámetros. Debe recibir la lista de nombres de la pantalla, la posición y los nombres, y debe eliminar las palabras y sus posiciones cuando empiezan a escaparse de la pantalla, es decir, cuando van llegando abajo. También hay una función es válida, la función quitar, procesar, y acá está un poco en la explicación de cada una de ellas. Ahora vamos a ver un poco en el código. Está la función puntos, que esa acumula, cada vocal otorga un punto, consonantes otorga 2, salvo las difíciles, y esas otorgan creo que 5, parece que era así. Bien. ¿Qué otra cosa era? Ah, bueno, ¿cómo empezar? Hay que instalar Pygame. Ahora, en el video hay una forma de instalarlo desde herramientas. Ahora les muestro un poco, porque vamos a estar usando el PyScripter y ya no el online, porque en el PyScripter puedo guardar en una carpeta lo que voy haciendo. Entonces, para instalar desde el PyScripter hay una forma que ahora les muestro un poco. Y la idea es que ustedes descarguen todos los archivos que vienen para el TP, ¿sí? Porque les va a servir. Ahí, Sí. ahí quiero hacer una aclaración. O sea, por un lado van a tener que instalar el PyScripter y por otro lado van a tener que instalar la biblioteca esta, pero pueden instalarla con el link que está ahí en el PDF o con otra manera que no sé, Francisco, si es la del pip. ¿Vas a enseñarles esa o...? La desde herramientas, que cuando instalas el PyScripter o porque ya lo tengas instalado, Perfecto. no tienes la función, entonces vas a herramientas y lo instalas desde ahí. Perfecto. Bien. Bueno, el juego, la idea es que se debe realizar en grupos de 2 o 3 integrantes. Nosotros, ¿se acuerdan que les dijimos 3? Preferiblemente. ¿Por qué 3? Porque a veces se enferma alguno, ojalá que no. Pero, por ejemplo, en otra materia un chico le dio apendicitis y lo tuvieron que operar. Y bueno, entonces a veces es mejor de a 3 porque esas cosas pueden pasar o alguno está más complicado. Entonces se ayudan más. Creo que nos estaba quedando un grupo como de 4 o alguien que no tenía grupo. Y bueno,
La idea es que el juego al final debe funcionar correctamente, debe ser claro, o sea, que las variables y funciones que se hagan tengan comentarios, nombres adecuados, que se pueda entender el código. El código debe ser coherente con las cosas que hemos aprendido, no cosas ahí como para parches o cosas para salir del paso. La idea es que lo hagan de la mejor manera posible. Bien, hay algo opcional, ¿sí? Que eso es lo siguiente, o sea, la idea es que el juego cumpla con lo que pide la consigna. Una vez que está hecho, y si les quedó tiempo, y le agregan más cosas como sonidos, imágenes y cosas adicionales, bienvenido, porque eso incrementa la nota, ¿sí? Bien. Velocidad, color, acá hay algunas características, se le pueden poner cosas, efectos de sonido, bien. También se pueden tener opciones de niveles, porque se pueden indicar longitudes máximas y mínimas de letras. Bueno, fecha de entrega, no me acuerdo, Fernando, cuál es la fecha de entrega. No, todavía no la Ah, definimos, pero va a bien. estar o sea, quédense tranquilos que van a hacer el segundo parcial y que van a tener bastantes fechas. La idea más o menos va a ser que entreguen una semana antes de la última fecha, digamos, cosa de que tengamos tiempo de corregir. Más o menos para que tengan un orden de magnitud. Por ahora no se preocupen por eso. Bueno, y va a haber en la entrega una entrega impresa y una digital. Y la impresa es un informe, sí, que aquí especifica un poco las partes, pero por lo general todos los trabajos de universidad y laborales también. Y llevan una introducción, objetivos, cosas que aclaren qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy presentando, quiénes lo están presentando, en qué comisión, en qué carrera, en fin, y qué fue lo que hice, por ejemplo, qué recibí, qué hice, qué logré. También se pueden poner lecciones aprendidas que haría, sí, igual de la misma manera, qué cosas no haría, no sé, perdí mucho tiempo, me dediqué a investigar cosas que no correspondían, bueno. Y la entrega digital es a la cuenta de correo de los docentes de la comisión con el asunto de entrega TP 2021, nombre y estudiante, ahí dice 2015. Pero Sí, una cosa que quería decir de antes que no quiero que se pase, que es el tema del informe. Yo en el campus virtual habilitamos una sección donde pueden bajar el trabajo práctico ya y además lo estoy pasando por Telegram. Si se fijan en el campus virtual hay una plantilla que les puede ayudar un poco a armar la carátula de cómo debería ser el TP. Lo que quería aclarar con respecto porque nos suele pasar mucho que esos informes los entregan muy desprolijos, no ponen los nombres de los profesores, no ponen sus nombres a veces. El informe no es para que peguen código, ¿sí? No es la idea del informe. El informe es para que ustedes expliquen su solución. Empezamos por este lado, nos dimos cuenta que era mejor resolverlo de esta manera, esa clase de cosas. Si ustedes necesitan o quieren explicar una parte del código, lo que les recomiendo es no peguen el código, repito, no peguen el código del informe, pueden agarrar y sacarle una foto al código en el editor, solo a una partecita y explicar esa parte, ¿sí? Pero no peguen todo el código. Si quieren hablar del código porque quieren decir, no, porque en esta parte se nos complicó mucho y quieren detallar algo más, les recomiendo que saquen una imagen del editor que va a dejarles el código bien tabulado, con colores para que se pueda diferenciar bien, y aparte les va a dejar el número de línea a la izquierda, que eso ayuda también a que el docente sepa más o menos por dónde está el código del cual están hablando. Así que nada, por favor cuiden mucho la presentación porque para nosotros también cuenta eso. Y se acepta una sola entrega por grupo. El tema es que si suben dos o más, porque son tres y cada uno sube una, entonces nosotros escogeremos una y de pronto escogemos la peor si fue que, no sé, que hicieron una versión, después otra, algo así, es mejor entregar una sola. Profesor, tengo una duda. Sí. Dijo que tenemos que descargar algo para dárselo al Python Script y Ahora tenía mostramos. curiosidad sobre qué comandos eh,
incluye o Ok, qué tipo de ahora, comandos o ahora, cosas que no ahora aparecen en vemos. el Python Script por defecto aparecen en esa expansión, por llamarlo de una manera. Bueno, ahora les muestro un poquito eso. Voy a cambiar de pantalla. Ahí, Fran, te hago una consulta. Vos, en el TP que tenés ahí a mano, ¿tenés resuelto también? Porque capaz que podemos presentar cómo les viene el TP a Sí, ellos y después también podemos mostrarles sí. cómo funciona. ¿Cómo funciona así? eh, Acá lo tengo. Dale, Sí, bueno. Entonces voy a compartir. Me avisan cuando esté. ahí está. Bien, entonces, yo tengo, por ejemplo, yo instalé el PSCriter, ¿sí? Y eh, voy a cambiar acá. Fíjense que acá tengo algo que es, por ejemplo, vacías, funciones vacías. Bien, entonces yo lo instalé primero, como cualquier instalación, o sea, lo bajé de la página PSCriter, la última versión. Listo. Cuando ustedes lo abren va a estar la pantalla parecida a esta, pero no tiene de pronto la función, ¿sí? Python install pack. Entonces, El cuando mío es no te... negro, el mío es blanco. Sí, no hay problema, eso No es hay por problema. cómo lo pones tú para la vista, pero a mí me encanta así porque parece de hacker. Entonces, baja herramientas, herramientas, install pack with pick. Aquí es donde yo escribo así como está y game, simplemente, y le doy OK. Espere, que quiero copiar. Sí, sí, Bueno, tranquilo. Yo lo Ahí, hice, pero a mí no me lo va a aceptar porque ya yo lo tengo instalado, pero sí, vamos, si ahora yo podés, lo repito. ahí Francisco, si podés poner de vuelta herramientas porque no se llegó a ver la opción que Bien, apretaste. herramientas, La- herramientas, install pack with pick. Bien, a nosotros no nos aparece el menú, no sé por qué. O sea, aparece que estás adentro de herramientas, Ah, ok. pero Espera a bueno, ver si puedo. ¿Qué puedo hacer? A ver, mover la pantalla un poco. es A ver, herramientas, install pack. es install packs with pick. ¿No se ve ok. todavía? No. No, no. ¿Cuál es la que dijo? Install pack, ¿qué más? With pick. Ahora lo puedo de pronto escribir en. Ahora Sí, se los hago. escribo. Perfecto. Es Sí, se ve que así. justo. Pygame es la librería, sí. Es la biblioteca que tienen que instalar para que el TP funcione. Como les habíamos dicho, hay una parte del TP que ya viene programada. O sea, ustedes no van a tener que ponerse a hacer el juego desde cero. No, no es la idea. Ya gran parte del juego y la parte de la interfaz gráfica es algo que ustedes no conocen, ya viene resuelta. Ustedes lo que tienen que terminar de completar es la parte que no conocen. Y además el TP prevé algunos puntos extra que pueden hacer en caso de que esté en una situación complicada con la nota, eh, donde pueden agregarle funcionalidades al juego, agregarle sonidos, agregarle imágenes. Eso ya requiere igual que investiguen un poco más. Ahí Francisco les pasó por el chat cómo es el menú. Es ir a herramientas y hay una opción que dice instalar paquetes con pip. ¿Sí? De hecho, ahí, gracias Mariel, pasó una foto también por Telegram de cuál es la opción. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver en la pantalla que dice que ya lo instaló, proceso instalado exitosamente y todo. Sí. Bueno, Es importante que hagan esto porque si no el TP no les va a funcionar. Algo que también tienen que saber es, ustedes en el TP tienen varios archivos .pi, ¿sí? No sirve que corran el juego desde cualquier archivo, ¿sí? Siempre que lo quieran ejecutar tienen que estar parados en principal.py y darle al botón de play en este caso, que es el de bien, acá ejecutar. se ve, ¿no? Fer, el principal punto .py se alcanza a ver en mi pantalla. Sí, Acá. sí, 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 Ok, sí. exacto, eso es lo que estás diciendo tú, que si yo no estoy parado acá no me funciona. O sea, si yo estoy parado, no sé, en funciones separador y lo ejecuto, no pasa nada. No me sale la Exactamente. pantalla. Tengo que Eh, estar en ¿Por qué se principal.py. debe a eso? Porque la Porque, función, sí, sí, perdón, porque la función principal donde se ejecuta, donde empieza el juego, está en principal.py. Entonces tenés que ejecutarlo desde ahí, ¿sí? Eh, ahí sí, no sé si podés mostrarle, Francisco, que desde ese archivo si lo abre.
Sí, espera, y yo le cambio acá, que Dale. tengo las dos versiones. Puedo ver que sí abre. Ah, bueno, igual. Abre la pantalla en blanco, o Sí. sea, no completa. Ahí está. Ahí abrió y me muestra el tiempo, los puntos, pero no está completo. O sea que ustedes Cuidado cuando lo que. reciben. Espera que no lo estamos viendo nosotros. Verdad, voy a cambiar. Espera. Este no me mostró que voy a dejar de presentar este y Seguramente presento el por. otro. Sí, Voy a presentar toda la pantalla mejor. sí. Sí, porque capaz que por eso no aparecía el menú. Sí, ahí está. Ahora se ve. Me avisan. Sí, sí. Sí, se ve. Exacto. Está 27, 26 y ahí se va acabando el tiempo. Así es que ustedes lo reciben. Es decir, lo reciben así. Después que ya lo resuelven y lo tienen listo, ahora yo muestro cómo se vería cuando ya lo tengo completo. Acá pongo resueltos. Suelto. Bien. Vamos a ejecutar ahora. Y ahí sí. La idea es que van bajando palabras y yo, por ejemplo, acá podría escribir bra. No me equivoqué, no me puedo equivocar. Ahí escribí brazos y no me lo entendió. Bra. Porque. Día. ¿Cómo lo escribí mal? Bra. Raro, no te lo tomo. No me lo tomo. Pero bueno, Bueno, lo debe haber importante. algo. Sí. Sí. Lo importante igual es que uno va poniendo palabras y la idea es Ahí me subió hacerlo. 6 puntos. Ahí está. Ahí me tomó. La idea es hacerlo antes de que caigan, digamos, las sílabas, ¿sí? Así que bueno, básicamente es algo así como debería funcionar su juego. Es a modo orientativo como para que vean cómo debería funcionar. Obviamente el puntaje debería actualizarse si lo ponen correcto y al finalizar todo, bueno, ya está, ahí el juego Y ahí terminaría, ¿no? se terminó por tiempo acá. Tiempo Sí. cero. Ujú. Y apenas Eh, hice 6 puntos. Obviamente, igual el juego no viene así por defecto. El juego viene sin esa funcionalidad porque ustedes van a tener que hacer toda la parte de levantar el archivo, de ver si una palabra es correcta o no y demás. ¿Sí? Ok, ahí estoy mostrando cómo viene. Así les llega. No pasa nada. O sea, está el tiempo, los puntos, pero no está pasando nada. ¿Sí? Entonces, acá donde dice funciones vacías están las que ellos tienen que desarrollar. ¿Sí? Por ejemplo, está la función lectura, actualizar, nueva sílaba, quitar, dame sílaba, es válida, puntos y procesar. Creo que son como 8. 1, 2, 3, 4, Sí. 5, 6, 7, 8. Exacto. Y ahí se explica en el video en qué consiste cada una y todo. Sí, una observación que quiero hacer es, ustedes capaz me pregunten, che, no sé qué es la palabra paz. Bueno, la palabra paz es parte de la sintaxis de Python cuando vos no sabés qué código ponerle a una función, ¿sí? Vos le decís, ¿Esto no mira, es pasar? no, es, vos agarrás y definís la función lectura, pero todavía no tenés el código hecho de la función lectura. ¿Qué pasa? Si vos no pones código, Python va a tirar error, ¿sí? Entonces, vos podés poner la palabra paz para que la función no te tire error, la sintaxis de Python, y así puedas correr el programa por más que no tengas el código de la función hecho, ¿sí? Lo que ustedes van a tener que hacer. Es como cuando tú estás armando, que tú lees un enunciado o una consigna y tú dices, bueno, acá seguramente voy a definir una función y le pones def, un nombre, le pones el print, le pones el return y sabes que vas a retornar algo, pero todavía no has escrito todo lo demás. En este caso le pones pass para que no te dé error, pero es similar a como tú construyes cuando les estás explicando un poco el código. Claro, exactamente. La idea de ustedes va a ser que saquen el pass y que escriban el código que realmente permite hacer todo, ¿no? Ahí quiero hacer una aclaración. El TP viene con varios archivos .pi, ¿sí? Sí. Son aproximadamente, no me acuerdo si 1, 2, son 3, 4, 5, 5, a ver, 5, creo que 6 me parece. No, 6, este sí, no. ¿sí?
El archivo de funciones vacías es el que, en donde ustedes tienen que poner su código. No obstante, puede pasar que ustedes necesiten leer el código de principal para entender cómo son llamadas las funciones, ¿sí? Porque si nos vamos a funciones vacías un momento, Ya voy. Funciones vacías. yo mirando esto veo que lectura recibe archivo y una lista, por ejemplo. Ujú. Yo no Voy acá. sé si lectura recibe el nombre del archivo o el archivo ya abierto, ¿sí? Eso es algo que vamos a enseñar hoy, archivos. Así que no se Entonces acá asusten con está esto. archivo, claro, acá está archivo, entonces sé que viene de ahí. No sé qué es todavía porque no lo hemos visto, claro. Pero Claro, ya sé que... pero lo importante que tienen que saber es que cuando ahora vean archivos van a ver que hay una etapa donde hay que abrir el archivo. Esa etapa ya lo hace el código de principal. Entonces ustedes en su función asumen que ya viene abierto, ¿sí? Eso igual, como les digo, tranquilos que hoy la idea es ver archivos, no es muy largo, pero bueno, básicamente es eso. Entonces, si bien van a escribir el código en funciones vacías, es probable que tengan que mirar un poco el código de principal para entender bien qué función cumple, valga la redundancia, esa función, y obviamente aprovechen también el video que grabó el coordinador para explicar el TP. Nosotros acá lo estamos explicando un poco con nuestra versión, pero también pueden aprovechar el video de él donde él va a detallar otras cosas que probablemente nosotros no y viceversa, ¿sí? Y fíjate que acá lo que tú decías, en función ellos tienen que desarrollar la que se llama lectura. Y si yo voy al principal, busqué lectura, entonces acá se está usando y tiene un archivo y una lista de sílabas. Entonces, por eso es bueno ver en el principal y también en el enunciado y en el video explica un poco qué es lo que hace lectura. Exactamente. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, chicos? ¿Cómo era eso de la lectura? Estoy un poco confundido porque suponía que teníamos que crear unas listas y no veo, veo las funciones vacías, pero me preguntaba si podríamos crear también nuestras propias pestañas para poner estas cosas. Vos solamente ves el de funciones vacías, no ves el resto. A medida que vos Sí, los me vas... preguntaba dónde ponemos las listas. Ah, se va a aclarar un poco con lo que vas a dar hoy, me Sí, parece, Fernando. me Bien, parece... Sí, sí. No te sí. preocupes que primero vamos a ver lo de archivos y después ahí creo que te va a quedar un poco más claro. Eh, Bien. La función separador es la que separa, ya esta no la tienen que tocar, es la que separa palabras. Este, Sí, pero ya está hecha, o sea, separa y le pone un guión en el medio a las palabras. Esta de configuración es para poner el tamaño de letra, el tiempo máximo, fíjense que está en 61, pero como es tan rápido, por eso da 1 minuto, ¿sí? El ancho de la pantalla se puede también, a este se puede ajustar un poco si uno quiere cambiarle el ancho y alto de la pantalla, los colores de letras, de fondo, de texto. Entonces, este es uno que configura un poco cómo se ve. Y hay extras, ¿sí? Que también se usan porque, por ejemplo, la que es dibujar la pantalla es lo que me permite ver en pantalla las palabras que van cayendo. Entonces, todo esto es lo que ustedes ya tienen hecho y por eso Fer les reiteraba que ustedes trabajan en las funciones vacías para terminarlas. así es. Así que básicamente es eso en principio el TP. Tiene puntos adicionales, pueden agregarle sonidos, imágenes y demás, pero eso ya no lo vamos a explicar nosotros. Ya para eso tienen que leer la documentación de Pygame, ¿sí? Profesor, tengo una duda. ¿Solo podemos modificar funciones vacías? No, si vos querés podés modificar código de otras partes, como de principal.py o de otros lados, pero en principio el TP debería funcionar bien tocando solamente funciones vacías, ¿sí? Si ustedes ven necesario tocar otras partes del código, lo pueden hacer, pero si están un poco perdidos, capaz les conviene consultarnos antes, ¿sí? Obviamente, si quieren meterle funcionalidad adicional al juego, de esos puntos que yo les decía de agregar sonidos e imágenes, sí es probable que tengan que tocar otros lugares que no es funciones vacías, ¿sí? Pero bueno, eso era lo que quería aclarar un poco.
con respecto a la pregunta que me hiciste. Creo que tiene, profesor. Nada, esas eran mis principales dudas con respecto a las listas y si podíamos cambiar otras cosas. Sí, sí, eso no hay problema. Como les digo, igual háganlo con criterio, ¿no? Si van a hacer la funcionalidad básica del juego, en principio con tocar funciones vacías debería alcanzar, pero si quieren hacer algo más complicado, ahí sí van a tener que tocar mucho más todo el resto. Como les decía, el código está repartido en 5 archivos, que eso es algo que hasta ahora no habíamos hecho. Eso no los tiene que desconcertar para nada, simplemente es que algunas funciones están en otros archivos para facilitar la lectura del archivo. Imagínense si, por decirles algo, el código de una aplicación grande como el Microsoft Word, ¿sí? Si yo me pongo a ver todo el código de Microsoft Word en un solo archivo, me voy a volver loco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en programación? Generalmente el código se divide en varios archivos y vos dejás las funciones en uno y en otro, ¿sí? Y generalmente lo que se suele hacer es ponerle a ese archivo donde están una determinadas funciones un nombre que identifica lo que hace. Por ejemplo, el de configuración, si puedo decir ahí, Francisco, muestra variables de configuración, ¿sí? Entonces yo ya sé qué me voy a encontrar cuando vaya a ese archivo, porque ya el nombre me lo dice, ¿sí? Lo mismo de principal.py, yo ya asumo que ahí es donde arranca todo, ¿sí? Por eso es importante que hagan las corridas desde este archivo, ¿sí? Bien, perfecto. Creo que no mucho más. Ahí, Francisco, ahora que tenés pantalla completa, fíjate si el menú de herramientas te aparece. A ver si podemos dejarlo en el video. Ahí ya está, ahora sí. ¿Ven? Esa opción que está ahí, que justo Juan dice que no le aparece. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Juan, si podés mandarnos captura del error que te da y te seguimos ayudando, ¿sí? Eh, Quizás sea porque no tenés la última versión de PyScripter, pero de última lo vemos ahí después juntos, ¿sí? Fer, Sí, sí, se tranquilo. puede instalar desde el CMD de Windows. Sí, yo justo le dije, viste que en la imagen que pasó Mariel hay una opción que dice Command Prompt, entonces yo le decía que lo podía intentar desde ahí. Eh, pero parece que tuvo problemas, así que por eso le pedí la imagen. Así que hay 3 formas de instalarlo, ¿sí? Pueden instalarlo como dice el PDF, pueden instalarlo desde el menú herramientas, que es más fácil, o pueden instalarlo desde la línea de comandos haciendo lo que le pasé a Juan. Ok, va con doble L y tenés que poner pip adelante, Juan. Así se escribe. Así que bueno, la otra opción es esa. Y básicamente eso, ahora les van a surgir muchas dudas. Lo que les sugiero es lean el enunciado con cuidado, despacio. Miren este video de vuelta junto con el del coordinador, que está muy bien explicado también. Y la idea de esta clase, lo que nos queda, es explicar manejo de archivos, ¿sí? Por lo menos la idea que queremos que se lleven es, ya el TP está presentado, el juego más o menos se los mostramos, que son sílabas que van cayendo y uno tiene que escribir palabras para completar esas sílabas. Eh, y bueno, en principio es eso. Y que el código está repartido en varios archivos, que eso era algo que ustedes todavía no se habían topado. No sé, Bien. Francisco, vos si querías mostrar algo más, si no... No, dejo de presentar para la de hoy y Dale. seguramente con lo que veamos hoy se les aclara un poco más y el lunes pueden preguntar cosas que se les ocurran. Exactamente. Entonces, denme un segundo que ahí empiezo a compartir yo. El TP ya está en el aula virtual. Sí, 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 ya lo subimos al campus. De hecho, es más, le podría mostrar eso ya que estamos, para que lo vean.
Está... Ahora les comparto, ¿sí? Acá está. Bueno, si se fijan, yo habilité un apartado que es el de exámenes y trabajo práctico, ¿sí? Donde ustedes van a tener acá el TP con la plantilla que yo les decía, ¿sí? Cuando ustedes abren el trabajo práctico, adentro va a estar en un archivo comprimido el TP con, perdón, el PDF que explica el TP con los archivos de Python que ya vienen hechos, ¿sí? Y acá tienen una plantilla, ¿sí? Que les va a ayudar un poco a poder armar lo que es el trabajo práctico, ¿sí? Que esto era lo que yo les decía, que aprovechen. El TP tiene que tener una introducción, un desarrollo, una conclusión, ¿sí? No esperamos que sea un TP de 30 hojas, no es la idea. De hecho, les diría que debería tener más o menos entre 5 y 10 hojas como mucho, ¿sí? La idea es que traten de explayarse un poco en cómo lo resolvieron, qué dificultades se encontraron, qué conclusiones sacaron de esto, si lograron aprender algo nuevo y demás. Como les digo siempre, traten de ser originales con el contenido que ponen en el TP y lo más importante es, recuerden que esto después lo corrigen personas como ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave para hacer un buen informe? Es hagan el informe que les gustaría leer a ustedes, háganlo bien, prolijo, sin faltas de ortografía, que el formato de la letra esté bien en todos lados y sea consistente, ¿sí? No que me pongan una letra en Arial 10 acá y después acá abajo me lo hagan en Time New Roman en 12, ¿se entiende? Como les digo, usen el criterio propio, entreguen el TP que les gustaría recibir. Bien, eso por un lado. Y lo que vamos a ver ahora es manejo de archivos, que está en otra unidad, que les quiero recordar una cosa. Eso no entra para lo que es, de hecho voy a habilitar ya para que se pueda ver. Esto no entra para el parcial, pero sí es necesario para el trabajo práctico, ¿sí? Entonces vamos a habilitar manejo de archivos, así lo pueden... Ahí está. Y ahí vamos a ver la presentación de manejo de archivos. Es relativamente sencillo. Estamos... Unidad 6 sería esta. Ahí está, manejo de archivos. Bueno, este tema lo van a necesitar para el trabajo práctico. Obviamente acá con pequeños ejemplos lo vamos a ver, no en el trabajo práctico, sino que lo vamos a ver con un ejemplo chico, ¿no? Bien, ¿qué es manejo de archivos? Yo en algún momento les había explicado que cuáles eran los diferentes lugares de donde podía tomar información mi programa. ¿Cuáles eran los lugares de entrada de mi programa? O mejor dicho, ¿cómo puedo yo ingresar datos a mi programa? Bien, por un lado teníamos el input, que era el ingreso por teclado, ¿no? Si este es mi programa, que vamos a llamarlo .py para que se entienda que es un programa de Python, ¿sí? Una opción era hacerlo entonces por teclado. Después habíamos visto que también podíamos hacer que este programa saque las cosas por la pantalla, ¿verdad? O mejor dicho, por el monitor. Ahí va. La idea ahora es que ustedes aprendan a trabajar con archivos. Trabajar con archivos les va a permitir poder introducir más datos, porque imagínense si ustedes tuviesen que escribir todas las sílabas a mano. Sería muy trabajoso, ¿sí? Entonces, por eso el TP ya lo trae en un archivo de texto, ¿sí? Entonces, Python lo que me permite también es trabajar con archivos, entonces yo puedo agarrar y hacer que mi programa de Python lea las cosas desde un archivo, ¿sí? Para que uno no lo tenga que cargar a mano. Y también, esto como les digo es opcional, ¿sí? Ustedes pueden leer de un teclado y un archivo y mostrar el monitor, pueden usar solo el teclado y el monitor, pueden usar un archivo y el monitor, ¿sí? O sea...
No necesariamente tienen que estar todos los elementos. Y también Python puede grabar cosas en un archivo, ¿sí? Entonces esto está interesante, pues así como puede recibir, también puede devolver cosas en un archivo. Nosotros vamos a ver las dos cosas, tanto leer como escribir, ¿sí? Bien, acá dice manejo de archivos. Bueno, acá aclara por qué es de suma importancia, permite otra forma de entrada de datos, que es lo que dije, también permite otra salida, que también lo dijimos. Y otra cosa interesante es que también permite aprovechar la salida de datos y usarla en otro programa, ¿sí? Por ejemplo, ustedes podrían agarrar este archivito de salida, ¿sí? Que puede ser un .txt, por ejemplo, ¿sí? Un archivo de texto para el que no conoce la extensión txt. Ustedes agarren y pueden darle este archivo a otro programa. Por ejemplo, pueden dárselo a un bloc de notas, ¿sí? Ponemos acá. O incluso pueden agarrar y hacer que ese archivo entre a otro programa de Python, ¿sí? Como para que vean qué interesante esto de los archivos. Porque a mí me permite hacer que un programa se dedique a hacer una determinada cosa y después yo puedo agarrar el resultado de ese programa y mandarlo a otro, ¿sí? Ya sea que esté hecho en Python o un bloc de notas o cualquier otro, ¿sí? Bien. Eso por un lado. Bien. El paso número 1 para poder trabajar con archivos, que este no se lo tienen que olvidar nunca, es abrir el archivo, ¿sí? Ustedes le tienen que decir a Python, voy a trabajar con este archivo, ¿sí? Y la idea es que le digan a Python en qué modo van a trabajar con el archivo, ¿sí? Bien, hay dos formas de abrir un archivo como lectura. Son estas dos que están acá. Estas dos formas de escribir son equivalentes, ¿sí? Después, esto solamente va a leer el archivo, ¿sí? Por ejemplo, esto sería útil para esta partecita que está acá, ¿sí? Para la entrada de datos. Ahora, cuando yo quiero hacer que el archivo sea para salida, voy a tener que usar alguna de estas dos maneras, ¿sí? Esperen. Alguna de estas dos maneras corresponde a la salida del programa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta manera y esta otra? Bueno, esta lo que hace es borrar por completo lo que tenía el archivo y escribirle algo encima. Tienen que ser muy cuidadosos con esta porque podrían borrar algo que no querían borrar, ¿sí? Y después tienen esta otra que lo que hace es agregar la línea que yo quiera al final del archivo sin eliminar su contenido, ¿sí? Perfecto, entonces vamos a probar eso acá, ¿sí? Una cosa que les quiero aclarar es, si ustedes quieren probar esto de manejo de archivos, en la página de Python Online que uso yo, es necesario que se logueen para que les aparezca esta barra de la izquierda. Si no, no les va a dejar trabajar con archivos. Ahora, los que ya tienen instalado el PyScripter, lo pueden hacer desde el PyScripter directamente, ¿sí? Pero nada, quería hacer esa aclaración. Necesitan loguearse para que les aparezca esta barra lateral si quieren trabajar con archivos para probar pequeños ejemplos. Si no, igualmente el PyScripter lo tienen que bajar por el TP, así que usen el PyScripter. Bueno, vamos a entonces abrir nuestro archivo. Para poder abrirlo, lo primero que tenemos que hacer es asignarle un nombre al archivo que vamos a abrir, ¿sí? Puede tener cualquier nombre esta variable, no necesariamente tiene que ser archivo, ¿sí? Puede ser cualquier nombre. En este caso le voy a poner archivo y vamos a hacer open. Y acá le vamos a poner un nombre a nuestro archivo, que podría ser profesores.txt, ¿sí? Bien, vamos a decirle además que queremos abrir el archivo como escritura, ¿sí? Y que borre todo lo que tiene el archivo. En este caso, como el archivo no existe, ¿sí? Lo más probable es que lo intente crear solo, ¿sí? Bien. Hasta acá ya abrimos el archivo, todo perfecto. Bien. Algo muy importante que tienen que saber es, siempre que abran un archivo o varios, tienen que acordarse de cerrarlo al final, ¿sí? O sea, lo que tenemos que hacer, acá dice f.close, pero en realidad
F es la variable con la que abren el archivo, ¿sí? Entonces, si yo cuando abrí el archivo dije que se iba a llamar archivo la variable, es archivo.close, ¿sí? Perfecto. Todo lo que es lectura o escritura del archivo tiene que pasar acá. Entonces, básicamente trabajar con archivos tiene 3 etapas. Una que es abrir el archivo, otra es hacer la operación que quiero hacer, y la última etapa es cerrar el archivo, que es muy importante que no se lo olviden de hacer. Generalmente no pasa nada si se lo olvidan de hacer, pero no es una buena práctica. Entonces, cierren el archivo. Bien. Seguimos entonces con la presentación. Bien. Acá esto arranca leyendo un archivo, pero yo me voy a ir a lo que es escritura de archivos, porque me parece más fácil de explicar para ustedes. ¿Sí? Bien, para escribir en un archivo, lo que tenemos que hacer es escribir el nombre de la variable que usamos para abrirlo, .write, y adentro lo que queremos escribir. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo archivo.write, yo acá lo que puedo decir es, bueno, voy a poner, acuérdense que el archivo es de profesores, así que voy a poner, por ejemplo, a Santiago. Si yo a esto le doy ejecutar, fíjense lo que pasó acá a la izquierda. Me creó un archivo de texto, ¿sí? Y si yo lo abro, tiene el contenido que yo quise grabar, que es Santiago. ¿Todos lo ven? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Se entiende hasta ahora cómo es la cosa? Perfecto. Bien. Supónganse que ustedes dicen, che, pero quiero... ¿Qué hace la W al principio? Abre el archivo como escritura. Vos cuando abrís el archivo tenés que aclarar si lo vas a leer o si lo vas a escribir. ¿Sí? Bien, perfecto. En este caso, lo voy a poner, abrimos el archivo como escritura, borrando el contenido, ¿sí? Bien, fíjense una cosa, si yo vuelvo a ejecutar el programa varias veces, no es que va a aparecer Santiago múltiples veces, va a aparecer una sola vez. ¿Por qué? Porque como lo abrí en modo W, va a borrar el contenido del archivo, ¿sí? Bien. Supónganse que quieren escribir más nombres de otros profesores. Bueno, lo que pueden hacer es hacer otro archivo .write que diga, por ejemplo, así. ¿Sí? Pero tienen que tener cuidado con una cosa. Vamos a correr esto. Si se fijan, profesores.txt, está todo junto. ¿Sí? Esto no hace el salto de línea automáticamente. Entonces, no les queda otra que poner el /n. ¿Sí? Ahora, si lo vuelvo a ejecutar con el /n, vamos a ver que en profesores ahora sí aparece en otra línea nueva. ¿Sí? ¿Es necesario que hagan otro archivo .write? No. Si ustedes quieren escribir directamente acá el nombre del otro profesor, lo pueden hacer. ¿Sí? Lo importante que tienen que saber es que Python no les va a hacer el salto de línea solo. Lo tienen que poner ustedes. ¿Ven? Bien, buena pregunta de Ari. Ahí pregunta, ¿se le puede pasar una lista a write? No. En principio solamente le podemos pasar a write cadenas de texto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiese grabar el 5, ¿sí? Y ejecutamos, nos va a tirar error, ¿sí? ¿Por qué? Porque 5 no es una cadena. Ahora, yo tengo dos maneras de convertir esto en cadena. Una opción fácil es poner así. Ustedes me van a decir, Fer, que vivo, claro. Pero ¿qué pasa si ese 5 justo yo lo tenía en una variable aparte? Bueno, no pasa nada. Si yo ese 5 lo tenía en una variable aparte, lo que puedo hacer es agarrar y usar la función str. ¿Se acuerdan de la función str? Entonces lo que hago es convertirlo en cadena antes de grabarlo en el archivo. ¿Sí? Fíjense que ahora me deja. Antes no me dejaba. Así que bueno, ahí les enseñé otra cosa más. Y en principio es eso. No, lo que es escritura de archivos no tiene mucho más. Sí quiero mostrarles el modo A. ¿Sí? Ya vimos el modo W que viene de write, ¿sí? De escribir.
Ahora vamos a ver el modo A, que es el modo append, ¿sí? En inglés. El modo append lo que va a decir es, yo no voy a truncar el archivo o borrarlo cada vez que yo ejecute el programa. Voy a hacer que las cosas se agreguen al final, ¿sí? En este caso, si yo ejecuto de vuelta este programa, fíjense que me repitió lo que yo tenía antes. Y si yo lo ejecuto muchas veces, me va a ir agregando más cosas en el archivo, ¿sí? Entonces, el modo A sirve para agregar líneas al final, pero el modo W, recuerden que es para borrar todo lo que tenía el archivo y truncarlo a cero, como en este caso. ¿Quedó claro hasta ahí la diferencia entre los dos modos? Bien, perfecto. Fernando, Sí, Santiago. eh, si el archivo todavía no lo escribiste, ¿podés usar el modo A? Bien, vamos a hacer esa prueba. Supongamos que el archivo no existe. ¿Sí? Vamos a borrar el archivo y vamos a tratar de grabar en modo A. ¿Sí? Sin ningún problema lo puedo crear. ¿Ven? Así que, dato importante, tanto en el modo W como en el modo A, si el archivo no existe, Python lo va a crear por nosotros. ¿Sí? Así que bueno, esa es una buena observación para hacer. Y esto es lo que es escritura, no tiene mucho más, ¿sí? Donde vamos a poner el foco ahora es en la lectura que para mí tiene algunas pequeñas complicaciones, ¿sí? Que ahora las vamos a estar viendo, ¿sí? Bueno, perfecto. Para lo que es lectura del archivo, vamos a tener lo siguiente. Esperen, voy a borrar esto nada más. Bien, en el caso de lectura del archivo va a ser muy sencillo. Acá vamos a poner la R de read, ¿sí? O incluso si no quieren ponerlo, lo sacan, ¿sí? Pero sepan que escribir esto así equivale a escribir esto, ¿sí? Bien. Y acá va a ir la operación de lectura o escritura, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo definir una variable y decir, che, voy a leer todo el contenido del archivo, ¿sí? Vamos a ir por la solución más sencilla. Entonces yo ahí le dije, léeme todo el contenido del archivo de golpe. Y ahora vamos a imprimir contenido para ver qué es lo que tiene. Bien, fíjense qué curioso esto, ¿no? Yo estoy leyendo el archivo que estaba escrito antes, ¿no? Que es este. Entonces, lo que podemos ver acá... sí, en realidad el read lo que hace es... Vos vas a leer el archivo como escritura, ¿sí? Y el contenido del archivo vos lo vas a tener en una variable. ¿Entendés? Entonces, mediante la función archivo.readlines, lo que va a hacer esta función es generarte una lista, ¿sí? Donde cada elemento de la lista corresponde a una línea, ¿sí? Y bueno, yo con esto ya puedo trabajar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, agarro y digo, bueno, yo ahora quiero mostrar todos los profesores de la cursada. Bueno, listo, puedo hacer. De hecho, vamos a cambiarle el nombre a esta variable porque capaz es confuso. En lugar de contenido le voy a poner profesores. Y acá vamos a poner los docentes de IP son... Y ahí está. ¿Lo ven? Así que bueno, este es el uso más sencillo de leer el archivo. Leer todo de golpe. Hay otra manera de trabajar también con lo que es lectura de archivos,
pero se las voy a comentar después, ¿sí? Algo importante es, si el archivo no existe, ¿sí? Vamos a cambiarle el nombre acá del archivo que quiero abrir. Python te va a tirar error, ¿sí? Tienen que saber que cuando lo abren como lectura, el archivo tiene que existir, ¿sí? Si el archivo no existe, no lo va a poder leer, ¿sí? Entonces, dato importante, el archivo tiene que existir, ¿sí? Bien. ¿Qué más puedo comentarles? Ah, dato importante. Esto que está acá no puedo hacerlo después de que cerré el archivo, ¿sí? Ven que tira error. Ustedes tienen que hacer el readlines antes de cerrar el archivo, ¿sí? Bien, ¿qué otra aclaración puedo hacer? Mientras si quieren hacer alguna pregunta en el chat sobre esto, me pueden preguntar. Si no ponen el close, no va a pasar nada, Mariel. Lo que pasa es, ahora te doy una explicación corta, pero en realidad da para hablar para mucho eso. Ven que no pasa nada. El tema es así. Cada vez que vos le pedís a Python abrir un archivo, en realidad vos le estás pidiendo al sistema operativo que abra el archivo, ¿sí? Esto lo vas a ver más en detalle quizás en la materia de sistemas operativos y redes, pero les voy a dar un pantallazo muy chico. Ustedes le están diciendo al sistema operativo, che, abrime el archivo, ¿sí? Si vos no le decís que cerraste el archivo, el sistema operativo va a pensar que ese archivo está en uso. ¿Se entiende? Entonces, si vos no ponés el close, corres riesgo de que cuando quieras volver a ejecutar el programa, no te deje leerlo, ¿sí? Eso pasaba mucho antes. Hoy en día ya no suele ocurrir porque cuando termina el programa se suele cerrar solo, ¿sí? Pero no lo dejen librado al azar, cierren ustedes el archivo, ¿sí? Porque les digo que en ciertos contextos puede traer problemas, ¿sí? Pero para que sepas, eso lo vas a ver más en la materia de sistemas operativos, todo lo que tiene que ver con manejo de archivos. En este caso nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de usarlo, ¿sí? No de cómo está implementado por detrás. Eso lo vas a ver en otra materia. Bien. Perfecto. ¿Hasta acá más o menos me siguen? Bien. ¿Es la única manera de leer archivos? No. Pueden, además de leer todo el archivo de golpe con readlines, pueden leerlo de a poco, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que yo tengo mi lista de profesores, ¿sí? Y yo voy haciendo un profesores.append de archivo.readline, ¿sí? Fíjense que esto es en singular, no en plural. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa si yo hago esto. ¿Qué pasó acá? Me trajo un solo docente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo acá le pedí una sola línea. No le pedí todas las líneas, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para traer al docente que sigue? Bueno, tengo que volver a ejecutar esta línea que está acá. Bien. Y si quiero el que sigue, puedo ejecutar esta línea que está acá. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo vuelvo a llamar a la función y no hay otra línea? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, en principio no pasa nada, ¿sí? Vamos a probar por las dudas una vez más, pero vean que no hay mayor problema con eso. Lo que sí está ocurriendo es que estamos insertando un elemento que no se ve en la lista, ¿sí? Vean lo que está metiendo. Está metiendo cadenas vacías, ¿sí? Entonces, yo no les recomiendo mucho trabajar con esto porque si quieren usarlo para leer todas las líneas, lo que van a tener que hacer es preguntar a cada rato, che, la cadena que me dio archivo.readline, ¿está vacía? Si está vacía, ya está. Quiere decir que terminé el archivo. Si no está vacía, quiere decir que tengo que seguir leyéndolo y haciendo otro archivo.readline.
para mí esto es más incómodo de trabajar. Obviamente esto lo tendrían que hacer en un for o un while. Probablemente un while, ¿sí? Entonces, yo no se los recomiendo tanto. Si usan readlines, directamente ya se los deja en una lista. Bien. Perfecto. ¿Hasta acá se entendió la explicación? Bien, perfecto. Creo que venimos bien en principio. No es complicado de usar, ven que el tema es bastante corto, la verdad. Quiero comentarles una cosita más. Ustedes podrían adentro de un while preguntar, che, archivo.readline, ¿es distinto de vacío para no seguir leyendo el archivo si ya lo terminé? Sí, pero también hay una convención que se puede hacer, que es decir, bueno, la persona que les graba el archivo les puede decir, yo te voy a decir de antemano cuántas líneas tiene el archivo, ¿sí? En la primera línea, la persona que te hizo el archivo fue buena y te dice, yo te voy a decir cuántas líneas tiene el archivo de acá en adelante, ¿sí? Y eso ustedes me dirán, che, Fer, pero ¿eso para qué me sirve? Bueno, eso a mí me sirve para saber cuántas iteraciones tengo que hacer, ¿sí? En lugar de tratar de adivinarlo cuando la línea viene vacía, ¿sí? Que no es algo muy fiable, directamente yo ya sé que la primera línea del archivo me lo hice, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo leer ese archivo en ese caso. Bien, perfecto. Lo primero que vamos a hacer es, nosotros necesitamos la cantidad de líneas. ¿Cómo vamos para conseguir la cantidad de líneas? Fácil, hacemos un archivo.read. Archivo.readline me va a leer la primera línea del archivo, valga la redundancia. ¿Ven? Me devolvió el 3 correctamente. Ahora yo con eso puedo trabajar en un... Puedo hacer un for o un while, ¿sí? Vamos a hacer un for. Vamos a hacerlo desde 0 hasta cantidad de líneas. Y ahora yo lo que puedo hacer es decir, bueno, puedo hacer profesores.append de archivo.readline. ¿Qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo, che, quiero que profesores.append se ejecute de 0 hasta la cantidad de líneas que me vino, ¿sí? Pero esto probablemente va a tirar error. Vamos a ver por qué. ¿Por qué tira error? Porque readline devuelve una cadena de texto, ¿sí? Fíjense que si bien la primera línea es un 3, que uno podría decir es un número, nosotros habíamos hablado varias veces en clases anteriores que una cosa es el número 3 y otra cosa diferente es la cadena 3. Habíamos dicho que esto y esto no son lo mismo, ¿sí? Entonces, como yo les dije, todo lo que es manejo de archivos se trabaja en texto, en cadenas, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer acá para que esto funcione? Tengo que convertir la cantidad de líneas a número. Y ahora esto sí debería funcionar correctamente. ¿Ven? Voy a sacar este print que quizás los confunde. Ahí está. ¿Sí? Obviamente, si ustedes hacían el readlines, se ahorraban tener que poner esto de acá. Ya se los dejaban en una lista prolijito. Bueno, son formas, ¿no? Otra cosa que quiero mencionar es lo siguiente. Que esto les va a pasar mucho en ETP, entonces les recomiendo que impriman mucho lo que van leyendo. Fíjense algo curioso. ¿Cuál es la diferencia entre esto que está acá y esto que está acá? ¿Que hay algo que no ven? ¿Cuál es la diferencia que ven entre eso de arriba y lo de abajo? Exactamente. Cuando ustedes usan readlines, les va a dejar el salto de línea, ¿sí? Si bien yo les dije que cada elemento es una línea del archivo,
La realidad es que no le saca el salto de línea solo, ¿sí? Y esto lo tienen que tener en cuenta. ¿Por qué lo tienen que tener en cuenta? Porque no es lo mismo decir Santiago es igual que Santiago barra n. Esperen que pongo el barra n. Acá está. Barra n. Si yo a Python le pregunto esto, Python me va a decir, no, para mí Santiago es distinto a Santiago con el salto de línea. ¿Se entiende? Entonces, tengan mucho cuidado porque tienen que aprender a sacarle los saltos de línea a las cosas, ¿sí? Si no, en el TP les va a pasar que nunca le pegan a la palabra y tiene que ver con esto. Probablemente está viniendo con un salto de línea. Nada, simplemente eso. Ustedes ya deben saber cómo sacar el salto de línea. ¿Qué pueden hacer? Pueden generar una cadena nueva que sume todos los caracteres que tiene la cadena original menos el último, ¿sí? Y si no, también habíamos visto una manera de hacerlo que era usando esta notación, ¿no? Creo que era así. De hecho, creo que... No sé por qué no me deja escribir. Bueno, se ve que se colgó justo. Sí, ahí volvió. Perfecto. Ahí va. Bueno, vamos a escribirlo de vuelta porque lo perdí. Santiago es igual a Santiago con salto de línea. ¿Se acuerdan que esto decía false? Vamos a ver qué pasa si yo le pido el rango de 0 a -1. Ahora sí me dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto solamente esto, van a ver que Python me va a devolver solo Santiago, ¿sí? Entonces esta sería una técnica para poder sacar el salto de línea, por ejemplo. ¿Hasta acá me siguen? Bien, perfecto. Quiero mostrarles algo más. Bueno, y básicamente, si ustedes ven, hay dos archivos que vienen en el TP, uno que se llama lemario, ¿sí? Que acá está lleno de palabras para que puedan probar el juego, ¿sí? Prácticamente les diría que es un diccionario. Y después tiene un archivo de sílabas, ¿sí? Que estos dos archivos ya vienen hechos, ¿sí? Ustedes lo único que tienen que hacer es leerlos. Que bueno, acá tiene un montón de sílabas. Mi recomendación para cuando hagan sus pruebas es que quizás les conviene borrar muchas de estas sílabas y dejar algunas sílabas de las cuales conozcan palabras, ¿sí? Por decirles algo. Cuando están probando el programa la primera vez, capaz les conviene borrar esto, ¿sí? Y ustedes ya saben que una palabra posible podría ser árbol, abuelo, ¿sí? Entonces su prueba va a ser mucho más sencilla, ¿sí? Obviamente cuando ustedes entrenen el TP lo van a tener que entregar completo, pero para ustedes hacer pruebas quizás les conviene eliminar algunas sílabas, ¿sí? Porque no sé, si les toca la sílaba buid, no sé, capaz que cuesta pensar una palabra que empiece con buid o que tenga eso en el medio, ¿sí? Así que bueno, creo que más o menos con eso se debería haber entendido. -1 cuenta de atrás para adelante, exactamente, es como que vos le decís, vos, la anotación esta, Betina, la habíamos visto creo que la clase pasada, si yo le digo de 0 a 5, lo escribo de esta manera, fíjate que dice Santi. Yo le estoy diciendo que quiero empezar en la posición 0 y que quiero hasta el elemento 5, ¿sí? Cuando vos le ponés -1, es como si le... Mirá, quiero hacer una cosa más. No, pará. Poner -1 así equivale a decir lo siguiente.
Suponete que yo le hago el len de Santiago así. ¿Qué es lo que me va a devolver? La misma cadena, ¿sí? Ahora, si vos devolvés el len de -1, te va a devolver sin el salto de línea. Los de Python dijeron, ya que es muy normal que la gente quiera escribir esto, directamente no tenga que escribir el len, que ponga de 0 a -1 y yo ya voy a interpretar que quiere ir de derecha a izquierda. ¿Se entiende ahí, Betina? Bien. Perfecto, creo que hasta ahí venimos bien. Creo que es todo lo que necesitan para poder trabajar con archivos en el trabajo práctico. Sí les aconsejo mucho que antes, de hecho vamos a ver una cosa más. ¿Dónde está? Funciones vacías. Bien. Acá tenemos funciones vacías, todo muy lindo. Ahora, el tema es el siguiente. Yo les aconsejo que antes de mandarse a hacer todas las funciones, primero terminen una bien hecha y después continúen con las siguientes, ¿sí? Si quieren ir bosquejando las que siguen, les recomiendo que las dejen comentadas. Por ejemplo, si ustedes ya se imaginan cómo hacer es válida, les recomiendo que la dejen comentada, ¿sí? Y acá, a medida que vayan leyendo el archivo, traten de hacer un print de lista para ver cómo les quedó la lista antes de seguir con otra función, ¿sí? Bien, ¿qué más les puedo recomendar? Al igual que en los ejercicios que hacíamos en la guía, les recomiendo que presten atención al nombre de la función y también si la palabra está en plural o en singular. Eso es muy importante porque les va a ayudar a ubicarse mejor, ¿sí? Ese es otro consejo que les doy. Y bueno, después es tener paciencia, ¿sí? No hay mucho más que eso. Es cuestión de ponerse a leer el enunciado varias veces, de despacito ir probando. Una cosa más que quería decirles es que además tienen una práctica, que es la práctica 6, que es manejo de archivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice escribir un programa que lea una lista de números reales de un archivo de texto y que muestre por pantalla el promedio de los números leídos, ¿sí? ¿Les parece si hacemos ese? Obviamente acá tienen una guía para practicar todos archivos, pero vamos a arrancar por este, si les parece, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer una cosa, vamos a borrar todo para rememorar. Bien. Primero que nada tenemos que agarrar y vamos a suponer que vamos a promediar notas, ¿sí? Así es más interesante. Bien, para eso necesito abrir el archivo de notas. ¿Cómo lo hacíamos? Open notas.txt lo podemos llamar, ¿sí? Bien, yo les había dicho que hay que poner el modo lectura para leer. Obviamente acá tenemos que agregar un archivo, porque no existe el archivo notas.txt. Ahí está. Bien, yo ahí lo estoy creando. Creo que ahí el editor igual se me desconectó. Por si esto funciona. Sí, creo que se colgó la página. Vamos a recargar. Bien, me dejó el archivo profesores que lo voy a eliminar y vamos a poner de vuelta notas.txt. Ahí está, ahora sí. Entonces, yo estoy abriendo mi archivo de notas. Muy importante, siempre que abran el archivo, lo primero que les conviene hacer es acordarse de cerrarlo, ¿sí? Y acordarse que todo lo que es procesamiento lo van a tener que escribir acá, ¿sí? Acá en el medio. Bien, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la persona, hubo alguien que se sacó un 10, un 2 y un 7,5. Algo muy importante, como ustedes saben, Python trabaja con lo que son decimales o números reales con el punto en lugar de la coma, ¿sí? Entonces, el archivo de texto también debería tener lo mismo, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a procesar este archivo. Lo que vamos a hacer primero que nada va a ser decir, bueno, y acá voy a hacer un salto de línea más al final y van a ver por qué, ¿sí?
Por ahora, confíen. Vamos a leer todas las notas. Para eso teníamos que hacer archivo-notas.readlines. Vamos a imprimir las notas para ver qué es lo que tenemos. Bien, y acá tienen que tener cuidado porque está el famoso salto de línea, ¿sí? Vamos a pedirle una sola nota, que va a ser la primera. Bien, acá me imprimió un salto de línea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el tema es, yo voy a necesitar trabajar numéricamente con esto. Si yo esto lo quiero multiplicar por 10, fíjense lo que va a pasar. Hizo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esto no es un número. Ahora, yo podría llamar a la función de int, pero la función de int no me va a resolver bien este caso. ¿Qué función tengo que llamar entonces? Vamos a llamar a la función float. Bien, vamos a ver si con esto funciona. Bien, ahora sí funcionó bien, pero tengan cuidado con una cosa, ¿sí? La función float fue bastante buena e hizo de cuenta que el salto de línea no existía, ¿sí? ¿Cuál es la práctica que yo les recomiendo? Es saquen ustedes el salto de línea, ¿sí? No dejen que eso quede librado al azar, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden hacer una función para sacar salto de línea, ¿sí? Que recibe una lista, por ejemplo, y devuelve una lista nueva sin salto de línea. En este caso sería línea in lista, que en realidad en lugar de lista le podríamos poner líneas para que quede más lindo, pero ustedes sepan que es una lista. Bien, y lo que vamos a hacer en la lista nueva va a ser agregar la línea sin el salto de línea. ¿Cómo hacíamos eso? De la manera que les expliqué antes o de cualquiera de las otras que ustedes sepan, ¿sí? Bien, y al finalizar devolvemos la lista nueva. Ahora, si yo llamo, vamos a hacer una variable nueva que se llame nota sin salto, ¿sí? Que lo que voy a hacer es llamar a la función sacar salto de línea, le voy a pasar las notas, ¿sí? Quiero que veamos la comparación entre este print que está acá y este otro. ¿Ven la diferencia? Que es mucho mejor trabajar con esto sin los saltos de línea. Después la línea de acá abajo, esta que convertía el primer elemento a número flotante o número real y lo multiplicaba por 10, va a funcionar igual, ¿sí? Bueno, acá lo estoy haciendo con notas, pero si se fijan que lo hago con notas sin salto, funciona igual, ¿ven? Pero la realidad es que es mucho mejor trabajar sin los saltos de línea, y aparte es desprolijo que aparezcan saltos de líneas de más que yo no puse intencionalmente, ¿sí? Así que mi recomendación es saquen los saltos de línea cuando puedan, y bueno, simplemente eso. No, el sacar los saltos es sacar el barra n, a eso me refiero, Juan. O sea, la intención de esta función fue sacar el barra n, que es el salto de línea. Porque yo expliqué que vos podés pedir un subrango, ¿sí? Mirá. Si vos ponés así, Python, ¿qué va a hacer? Te va a recortar la cadena de 0 a 3. ¿Eso, Juan, te quedó claro hasta ahí? Bien. Yo también podría recortar la cadena diciendo, bueno, la voy a hacer de 0 a 7, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Saber dónde queda este 7 no es tan sencillo si yo no conozco la cadena de antemano, ¿sí? Si yo no conozco esta cadena de antemano, yo no sé dónde cae el anteúltimo carácter, ¿sí? ¿Qué voy a hacer entonces?
Python tiene una sintaxis especial para que si vos no conocés que este es el 7, vos agarrás y le decís a Python, che, de 0 hasta -1. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Quiero que sea desde 0 hasta el anteúltimo carácter. Y si yo agarro y pongo -2, fíjate lo que va a hacer. Fíjate que me sacó otra. Y así sucesivamente. ¿Ves cómo a medida que yo fui aumentando el número negativo? Claro. El último es el /n, Juan. Entonces, cuando vos pones de 0 hasta -1, estás ignorando el último, que es el /n. Bueno, en este caso, en mi ejemplo no. En mi ejemplo no hay /n, está la O. ¿Se entiende? Pero cumple la misma función. Sacar la última letra o el último salto de línea es lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacer de vuelta esta prueba. Fíjate, acá sacó el O. ¿Por qué? Porque no había salto de línea. Pero si yo se lo pongo, fíjate que ahí sí me la dejó bien. Bueno, si les parece, terminemos el ejercicio. Vamos a agarrar y vamos a hacer una función promedio, ¿sí? Que reciba una lista, la clásica función promedio de toda la vida. Bien, y vamos a hacer que devuelva el promedio. Para eso tenemos que recorrer los elementos de la lista e ir sumándolos a prom. De hecho, voy a cambiarle el nombre. Deme un segundo. En lugar de prom le vamos a llamar suma. Bien, ¿y qué va a devolver la función promedio? Va a devolver la suma dividido la cantidad de elementos, ¿sí? O sea, el len de la lista. ¿Sí? Con esto estoy haciendo la función promedio. Ahora que yo tengo... bueno, lógicamente, para que esto funcione, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, yo le puedo pasar así nomás como está a la función promedio. Vamos a hacer la prueba. Si yo a la función promedio le paso notas sin salto, ¿funcionará bien? Vamos a ver. No, no funcionó bien. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que no le gustó porque esto que yo le pasé es una lista de cadenas, ¿sí? Entonces, como es una lista de cadenas, no me lo quiere hacer. ¿Cuál es la solución? Podrían poner el float acá, por ejemplo. Y ahí da bien en promedio, ¿sí? Pueden hacerlo ahí adentro, podrían haberlo hecho acá cuando le agregaban en la lista nueva, ¿sí? O sea, vamos a ver otra alternativa. Podrían haberlo hecho en una función aparte también, que de hecho es lo que vamos a hacer, porque esto es muy desprolijo lo que estoy haciendo ahora. Ven que ahí también funciona. O pueden hacer una función nueva que sea sería convertir lista de cadenas a lista de reales. Me quedó un poco largo el nombre, pero bueno, para que sea bien descriptivo. ¿Cómo hacemos eso? De vuelta, nuestra amiga la lista nueva. En realidad for L min lista. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a agregar a lista nueva el float de Elem, ¿sí? Y acá retornamos lista nueva. Hasta acá venimos perfecto. Lo que vamos a tener que hacer es llamar a esta función antes de calcular el promedio, ¿sí? Entonces, acá voy a agregar la función. Quedó larguísima la línea. No hagan esto.
No hagan esto en sus casas, por favor. Fíjense cómo tengo que estirar todo y ni así logro que quede una sola línea para que se vea bien. ¿Sí? Por eso no es buena práctica pasarse de una cierta cantidad de caracteres en una línea. Pero bueno, vamos a probar qué resultado dio y fíjense que ahí funcionó bien. Entonces, ¿qué tuvimos? Una función para sacar el salto de línea, otra para convertir las cadenas a reales y otra para hacer promedio. ¿Sí? Así que nada, básicamente archivos es agregar algo muy chiquito a lo que ya teníamos, ¿sí? Obviamente, la verdad que con esto se pueden hacer un montón de cosas más. Imagínense si esto en lugar de tener notas, bueno, acá ni hablar que yo acá puedo poner otros números y si yo ejecuto mi programa me va a dar, el promedio se va a ir modificando, es genial esto. Por ejemplo, voy a poner un número muy grande para mover demasiado el promedio. ¿Ven? Esto que está acá es buenísimo, porque yo acá le puedo pasar una lista enorme de números y esto va a funcionar bien, ¿sí? De hecho, a ver si encuentro alguno largo. No, justo no encontré una página que tenga... No, esto no me sirve. Pero bueno, la idea creo que se entendió. O sea, yo acá podría tener miles de datos y no tendría que andar cargándolos a mano como teníamos que hacer hasta ahora. Así que bueno, ese es más o menos el tema. ¿Alguna pregunta que haya quedado ahí dando vueltas? Vamos a terminar de ver la presentación para que vean todos los temas que vimos, ¿sí? Lo más importante que tienen que decidir bien es en qué modo van a abrir el archivo. Eso es muy importante que lo sepan. Estos son los 3 modos que hay. Nada, simplemente es cuestión de elegir bien cuál queremos. Después, lo que es lectura de archivo, fíjense que... Sí, Ari, ahora lo comparto. Dame un segundo. Acá está. Bien. Perfecto. Acá les menciona lo de readlines y lo de readline les dice la diferencia. Hace un ejemplo con cada uno de estos. Bien. Acá dice que existen funciones para conocer dónde está el cursor del archivo y ubicarlo en otro lugar. ¿Sí? Cada vez que ustedes hacen un readline, es como que se está corriendo el cursor del archivo que yo estoy leyendo. ¿Sí? Yo hago un readline y el cursor de estar acá delante de todo pasó a estar acá. Yo hago otro readline y el cursor pasa a estar acá. Y así sucesivamente. ¿Sí? Cada llamado que voy haciendo de readline va moviendo el cursor hacia abajo. Y leyendo, obviamente, la línea anterior, ¿no? Lo que tienen que saber es que ustedes pueden manipular ese cursor si quieren. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ya saben de antemano que quieren ir a la línea 5, no hace falta que tengan que leer todas estas para poder llegar a la línea 5. Python te ofrece funciones para poder pararte directamente en la línea que vos quieras, pero nosotros no vamos a usarlas ni verlas, ¿sí? Si ustedes necesitan hacer algo así, pueden hacerlo con lo que ya vimos, que es decir, bueno, leo todo en una lista y si necesito a partir del elemento 5 en adelante, uso la manera que usamos para aprenderlo nosotros, ¿sí? No hace falta que investiguen estas dos funciones. Pero al que le interese, sepan que pueden pararse con el cursor justo donde necesitan leer. Bien, acá muestra algunos ejemplos más de readline. No hay mucho más. Les puedo dar algún otro tip para el TP. Ah, dato importante. Si van a grabar números, ya se los dije, pero tienen que pasarlo a STR. ¿Se acuerdan de eso? Y bueno, acá también la guía les propone algunos ejercicios que creo que algunos son muy parecidos. De hecho, sí, son iguales que los de la guía. ¿Sí?
Eh, Así que bueno, les recomiendo que antes de ponerse a hacer el TP, practiquen un poco con esta guía, hagan algún que otro ejercicio de archivos, y una vez que ustedes ya terminaron de hacer eso, recién ahí pónganse con lo que es el trabajo práctico, ¿sí? Bien, nos queda muy poquito tiempo, así que les dejo ahí, Francisco, no sé si querés sumar algo más a este tema. No, está bien. Bastante interesante para el TP, sobre todo. Ahí van a entender los archivos que van a recibir cuando bajen lo que trae, los dos TXT, y bueno, lo van a entender. Sí, sobre todo, más allá de la fecha de entrega del TP, habíamos dicho que todavía no está definida, pero que probablemente, Francisco, vos me habías dicho que teníamos hasta la última semana de junio, ¿no? Creo Eh, que al 26 de junio más o menos era por allá. Esa es claro, la esa era la fecha última. de la última clase. Lo más Sí, probable es exacto. que la fecha de entrega del TP esté por Por allá. el 14 Ok. probablemente, o por ahí, ¿sí? Ujú. Nosotros igual se las vamos a terminar de confirmar. Bien, ¿qué más? No les recomiendo que, a ver, ustedes van a tener el parcial y el recuperatorio, ¿sí? Si ustedes no estudian para el parcial, van a tener que rendir recuperatorio, pero se les va a empezar a juntar con el trabajo práctico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Estudien para el parcial porque después no van a dar abasto para rendir recuperatorio y encima tener que hacer el TP, ¿sí? Y como yo ya les dije antes con Francisco, el TP es grupal, pero la nota puede ser individual si nosotros determinamos que hay algún integrante que no trabajó, podemos llegar hasta incluso desaprobarlo o bajarle la nota, ¿sí? Todos tienen que saber todo del TP. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿dónde hacen para chequear que la palabra esté correcta? Bueno, yo se lo tengo que poder preguntar a cualquiera y cualquiera me tiene que poder mostrar, profe, está en tal lugar, ¿sí? Dato importante, el día del coloquio, que probablemente sería el 14 o algún otro día que les estaremos avisando, van a tener que entregarnos el TP con el informe y además, bueno, está el coloquio donde nosotros les vamos a hacer preguntas. Es importante que todos tengan micrófono. Si no tienen micrófono, usen el celular para entrar a la llamada ese día, ¿sí? Bueno, profesor, tengo una pregunta, no estoy seguro de la respuesta que me dio en su momento. ¿Exactamente qué funciones o comandos agrega ese descargable del Python script que no viene por defecto? Bien, lo que agrega básicamente es todo lo que es interfaz gráfica, ¿sí? Si ustedes ejecutan el juego, esperen, denme un segundo que... ya ahí te muestro. Bien, si ustedes abren el juego, van a ver algo así, ¿sí? Ustedes no saben cómo dibujar tiempo acá arriba, ni cómo hacer esto visualmente lindo y demás, ¿sí? Esto lo está haciendo una biblioteca, un conjunto de funciones adicionales que no vienen con Python ni siquiera poniendo la palabra import, ¿sí? O sea, necesitan descargarse algo aparte que hace que todo el manejo de pantalla sea más sencillo, ¿sí? Y esto les permite tener una interfaz más linda. Eso es lo que vos te estás bajando en este momento. También te... Esa interfaz no viene por defecto, No. Y pero puede también crearse con el Python. sí, se podría crear, pero tendrías que programar un montón de cosas que ya otro hizo por vos. Entonces, básicamente eso es Pygame. También te facilita todo lo que es reproducción de audio. Ustedes le pueden agregar sonidos cada vez que alguien acerta una palabra o desacierta, ¿sí? También pueden agregar imágenes, pueden hacer un menú principal, pueden hacer un montón de cosas. Hay grupos que incluso arman rankings, ¿sí? Cuando termina el juego, si alguien hizo un puntaje alto, lo meten en el ranking, ¿sí? Y muestran un ranking de quién tuvo el mayor puntaje. Todas esas cosas lo pueden hacer con Pygame, que les va a facilitar la vida porque si no tuviesen Pygame sería muy complicado armar una interfaz visual como esta, ¿sí? Porque todos los programas que nosotros estábamos haciendo hasta ahora eran de tipo de consola, que se ven así, ¿sí?
Así que bueno, creo que con eso estaríamos. En cualquier caso, le pregunto a la clase que viene. Sí, sí, lo que yo les recomiendo es vayan ojeando un poco esto. Todavía tenemos, bueno, tengan en cuenta que el lunes entonces vamos a tener clase normalmente, ¿sí? Así que el lunes 24 tendríamos una clase donde haríamos o clases de consulta del TP o del parcial incluso, eh, y haríamos ejercicios, ¿sí? Esa es la idea de las clases Y se que... cierran los grupos. Sí, muy importante, si hay alguien que quedó sin grupo, por favor que se agregue a la lista o que avise por Telegram, ¿sí? Porque el lunes la gente que no esté anotada en la lista, vamos a asumir que ya no está cursando la materia, ¿sí? Eh, Así que bueno, creo que con eso estamos. Traigan todas las dudas que tengan porque nos quedan 2 clases nada más antes del parcial. Eh, Así que bueno, les deseo mucha suerte. Igual todavía tenemos 2 clases para vernos y resolver dudas. Bien.